Invitamos seguidamente a los 3 disertantes y también a la doctora Paula Buffarini, al doctor Gonzalo Gallo Quintián, al doctor Javier Pablo Heredia, y también le pediría por favor a Roberto Berizonce, si es tan amable, que nos acompañe, porque hará un cierre desde el punto de vista académico para dar cierre al primer bloque, dar paso a un break y con posterioridad el intercambio de ideas, diálogo y las preguntas del auditorio. Muchísimas gracias. Las mismas reglas que en el primer tramo, 15 minutos cada uno de los disertantes. Roberto, después lo voy a dejar pasar al centro de la escena. Al centro de la escena se lo voy a dejar pasar después. Por favor. Los más jóvenes tienen que estar al centro de la escena, Roberto. No. Ahí está. No, lo quieren poner en el metro, en el centro, Roberto, no sé por qué será. Los apuntes. Habla primero Paula, vos sentate allá. Paula, vení, sentate acá. Sí, sentate acá. Sentate acá. El juego de la silla. Sí. Habla primero Paula, después Javier y después Gonzalo. Bien. Perfecto. Gonzalo, tercero vos. ¿Tercero vos? No quiero que ¿Sí? haya punta sola. Perfecto. Estamos acá. Bueno, damos comienzo al segundo tramo del primer bloque. Yo. Los 15 minutos de la doctora Paula Buffarini, le agradecemos su presencia. Muchas gracias. Bien, gracias a ustedes por la convocatoria. Mi nombre es Paula Buffarini, no soy Karina Vigliardi, pero buenas tardes a todos. Estoy acá con ustedes dialogando en mi doble condición de integrante y representante de un grupo de jueces que tomamos conocimiento del texto del proyecto y sus disposiciones cuando éste ya tenía estado parlamentario, con lo que ello implica. Implica nada más ni nada menos que solo en este momento puede ser reformado por legisladores. Cuando leímos las disposiciones, algunas previsiones del proyecto, nos sorprendimos, nos enojamos, nos preocupamos mucho, nos reunimos y nos ocupamos de ver qué podíamos hacer. Nos movilizamos con una genuina finalidad, que era la de intentar que se nos escuche, porque somos quienes estamos al frente de los juzgados aplicando el CPC vigente hoy y que eventualmente aplicaríamos el proyecto de convertirse en ley. El proyecto, como bien lo señalaron los expositores anteriores, tiene su origen en el Poder Ejecutivo. Ha caído de manera muy poco empática en la comunidad judicial. A nosotros nos parece que se ha divorciado de la realidad tribunalicia que vivimos todos los días. Y por eso creemos importante poder ser escuchados. No conocemos nosotros que este proyecto haya tenido un diagnóstico con un pronóstico consecuente en números. No sabemos nosotros, pese a que tratamos de averiguarlo, si se computaron las audiencias posibles, probables que los jueces podemos tomar. Cuando digo jueces y equipo, porque nosotros trabajamos necesariamente con un grupo que son nuestros empleados y los funcionarios que trabajan para la Administración de Justicia. Digo jueces porque es más rápido, pero incluyo a todos. No conocimos cómputos posibles de actos procesales a realizarse en un día que haya estudiado la gente que redactó el proyecto. Muy por el contrario, nos pareció que se trata de una norma, en síntesis, de imposible cumplimiento práctico.
Yo tengo en mis manos el proyecto, lo leímos, lo trabajamos, lo analizamos, estuvimos muchas horas dedicándonos a esto. El proyecto comienza con un mensaje de elevación a la honorable legislatura, ¿no? Comienza diciendo que pretende ser una reforma integral. Permitimos pensar que en realidad se trata del Código Clásico con golpes de instituciones novedosas, pero la estructura es la misma, eso también lo han dicho. Instituciones que no todas son, desde nuestro punto de vista, cuestionables. Por una obvia razón de tiempo disponible, vamos a hacer hincapié en las que sí nos han generado preocupación y son objeto, a nuestro criterio, de cuestionamiento, que básicamente son dos, si se quiere. La presencia obligatoria del juez bajo pena de nulidad insanable en todas y cada una de las audiencias que prevé el proyecto, que son más de 30, y el trámite que se le imprime a las denominadas pequeñas causas. En el mensaje de elevación, cierto es, porque así lo han relatado mis antecesores, se dice que uno de los propósitos fue adecuar las normas procesales a la nueva norma de fondo vigente entre nosotros desde el 1 de agosto del año 2015. Esto es cierto, pero también cierto es que el nuevo Código Civil y Comercial Nacional ha puesto en escena a la figura del juez. De hecho, recordemos las charlas a las que concurríamos y leamos el nuevo cuerpo legal. Reiteradamente se hace alusión a la presencia del juez. El juez, el juez, el juez, el juez, ¿no? Se ha judicializado mucho la cuestión y cierto es que se habla de un juez protagonista, un juez director, un juez con poderes y deberes. Y a nuestro juicio, el juez que prevé este proyecto está muy lejos de esa figura. Ahora vamos a ir viendo por qué. A nuestro juicio, empoderar, como se le dice ahora, a los jueces no significa colocarlos en la encerrona en la que nos coloca este proyecto. También es cierto que en esta exposición de motivos o en esta elevación al poder legislativo se habla de que son valores importantes en todo proceso la previsibilidad, estoy leyendo, previsibilidad y simplicidad, así como es necesario vigorizar la seguridad jurídica, asegurar la economía y celeridad procesal, respetar la preclusión, la finalidad de mejorar el servicio de justicia. Esto es innegable, nadie podría razonablemente oponerse a la consagración de estos valores, pero cierto es que si está vedado todo retroceso procedimental por respeto al principio de preclusión, la nulidad insanable, planteable, sine die en principio, en nuestro modo de ver, contradice lo que sostiene este mensaje de elevación a la legislatura. Lo último que digo en cuanto a las generalidades, porque después voy a pasar a decir o a contarles qué es lo que opinamos respecto de los dos temas que consideramos principalmente cuestionables, es que pretende asegurársele al justiciable con este proyecto, leo, la posibilidad de un acceso a justicia abierto los 365 días del año, las 24 horas del día, porque esto es acorde a las necesidades de los ciudadanos. Y el mismo proyecto dice que la implementación de las disposiciones que éste contiene no apareja mayores costos ni requiere nuevas disponibilidades presupuestarias respecto del código vigente. Nosotros, conocedores de la realidad con la que trabajamos todos los días, nos permitimos discrepar con esta premisa. Nosotros consideramos que un sistema de oralidad que pretende estar abierto los 365 días del año, las 24 horas del día, requiere de mayor cantidad
de recursos humanos y de infraestructura. Con lo cual, para nosotros, la premisa cae inmediatamente. Vamos concretamente ahora al artículo 32, si lo quieren poner, si no yo se los puedo leer. Aparece en pantalla. Ah, bien. Vamos al artículo 32, que es el artículo que de manera general impone a los jueces la obligación de asistir a todas las audiencias que se celebren en los juicios, bajo pena de nulidad insanable, que podrá ser planteada aún por quien haya consentido el vicio. Bien, el proyecto establece, entre otras disposiciones, 28 clases de audiencias diferentes. La ley de fondo hace referencia también a muchas audiencias, ley de fondo a nivel comercial, a nivel civil, ley de lo que era antes el antiguo conflicto de propiedad horizontal, leyes en los audiencias en los procesos concursales y en las quiebras, audiencias en los amparos, audiencias en el trámite de violencia contra las mujeres, audiencias que el magistrado pueda querer celebrar en ejercicio de los poderes, deberes que entendemos le corresponden, audiencias que pidan las partes, audiencias conciliatorias. Todas, absolutamente todas, tienen que ser tomadas por el juez bajo apercibimiento de nulidad insanable. Nulidad que, por otra parte, no tiene un tope temporal en cuanto a su planteo, porque el Código no lo trae previsto. A nuestro modo de ver, esto no implica poner en el centro al justiciable. Esto corre el riesgo de ser utilizado por algunos abogados de mala fe, porque entonces, si el juez no estuvo, pero la audiencia me resultó favorable, nada digo. Si el juez no estuvo, pero la audiencia me fue mal, hago el planteo. Si la sentencia me fue mal, hago el planteo, porque por remisión el artículo 475 para las pequeñas causas prevé que la nulidad podrá ser decretada antes de que la sentencia se hallase firme. Una nulidad con un tope temporal faltando 5 días para que termine el proceso. No creemos que esto sea poner en el centro al justiciable, porque esto atenta, además de ser disvalioso y disfuncional, atenta contra la economía, contra la celeridad procesal, contra las nulidades relativas, que por otra parte sigue siendo regla en el proyecto. La teoría de las nulidades relativas, con todo lo que ello implica, sigue siendo regla en el proceso. Nosotros vemos esto como un intento de encerrona, como un laberinto para los jueces, y así lo sentimos, por eso estamos preocupados. Que estemos presentes en la audiencia preliminar y en la vista de causa, consideramos que es decisivo e importante. Pero en todas las audiencias previstas se nos hace, sinceramente, materialmente imposible. Porque además, ser juez no es nada más que estar presente y permanente en una audiencia. Es organizar la oficina, es firmar el despacho diario, no hace falta que se los cuente. Nosotros firmamos o pasamos el lápiz óptico aproximadamente 250 veces por día. Dictamos sentencias, organizamos la oficina, repito, presenciamos audiencias. Además, la audiencia no son los 20 minutos que está tabulado, que acabamos de ver, audiencia 20 minutos. La audiencia hay que prepararla, hay que analizar estrategias de trabajo. Trabaja todo el equipo cuando en el juzgado hay audiencia, hay que cargar los datos. Como primera medida, siempre hay que intentar la conciliación. Con lo cual, una conciliación no puede tardar 5 minutos, se terminó su tiempo, señor, pasamos a la otra etapa. Las conciliaciones hay que trabajarlas y eso demanda tiempo, demanda energía, demanda trabajo del personal. Y eso es en parte lo que nosotros
criticamos del plan de oralidad o lo que se llama Justicia 2020. Está todo tabulado, se privilegia la exclusiva cantidad, tiempo, números. La gente no es un número. ¿Quieren inmediación? ¿Quieren que los jueces escuchemos a las partes? Dennos la facultad de poder elegir cuándo hay oralidad y cuándo no. ¿Cuándo amerita que el juez escuche, pregunte, intente, vuelva a fijar una nueva audiencia? Y cuándo amerita que no lo haga, porque el caso no lo da. En eso consiste el verdadero protagonismo del juez, en dotarlo de poderes y deberes para que pueda decidir con responsabilidad cuándo corresponde o no su presencia en una audiencia. No somos resistentes al cambio, no nos han tildado de vagos, de cómodos, nada de eso. Nada de eso, porque la prueba es que asumimos la oralidad y lo hacemos con gusto. No es una simple resistencia al cambio, es una imposibilidad material. Porque, por otra parte, el equipo se esfuerza por cumplir con los plazos, pero cierto es que el talón de Aquiles de todo esto es el sistema de peritos. Fijamos la vista de causa en el plazo estipulado en el protocolo de actuación conforme Justicia 2020 y llegamos a la vista de causa sin prueba pericial. Con lo cual, el intento de conciliación se frustra. No es lo mismo haber leído las pericias para apersonarse en la audiencia y tomar la prueba de producción oral que no haberlas leído, con lo cual se desbarata todo el protocolo con los plazos que éste establece. Y esto hay que decirlo. Queremos oralidad, queremos inmediación, somos comprometidos, pero materialmente no podemos hacer todo, porque nosotros y nuestros equipos tienen un límite, que es la capacidad de trabajo. Me ha quedado poco tiempo, más que nada quiero cuestionar el tema del trámite impreso a las llamadas pequeñas causas. Ya las tenemos, están con nosotros, conviven junto con las causas complejas, que son muchas. Debieron haber tenido su trámite y su fuero diferente, es cierto, no lo tienen. Lo que sí queremos decir es que acá vemos una flagrante violación al derecho de defensa en juicio al demandado, porque el demandado tiene que fundar su defensa en el momento de la audiencia, se produce determinada prueba y los jueces tenemos que dictar sentencia en el mismo momento o a 5 días como máximo desde que la audiencia se produjo. Entiendo, estoy limitada por el tiempo. Simplemente quiero cerrar mi exposición con lo siguiente. Me he formado procesal y jurídicamente hablando con varios de los autores de este proyecto. Morelo nos decía que había que jerarquizar la primera instancia, que había que dotarlo al juez de poderes, de libertad para poder decidir, porque eso es lo que empodera al magistrado. Desde nuestro punto de vista, nos encontramos cercenados en cuanto a nuestra libertad para poder decidir qué trámite es conveniente, dentro de un marco general, por supuesto, para cada caso en particular. Muchas gracias. Le agradecemos a la doctora Paula Buffarini. Le damos paso a las palabras del doctor Javier Pablo Heredia, juez de paz de la ciudad de Deró y miembro del Foro de Jueces de Paz de la provincia de Buenos Aires. Le agradecemos mucho su presencia, sus 15 minutos. Muchas gracias a todos, buenas tardes. La verdad que para mí es un placer poder estar hoy acá representando a la Justicia de Paz de la provincia de Buenos Aires y con la posibilidad de poder aportar a este debate que ha sido convocado por la Suprema Corte de Justicia. Antes de arrancar con el escaso tiempo que tenemos asignado para poder
traer aquí la dosis de realidad de lo que sucede o lo que se vive a diario en la justicia de paz, quiero contarles, hacerle un breve resumen de qué se trata la justicia de paz de la provincia de Buenos Aires. La justicia de paz de la provincia de Buenos Aires está compuesta por 109 juzgados de paz que tenemos bajo nuestra jurisdicción a prácticamente casi el 46% de la población de la provincia de Buenos Aires, es decir, prácticamente la mitad. Estamos presentes en 109 distritos de los 135 que componen a la provincia de Buenos Aires y ha sido profesionalizada la justicia de paz desde el año 78 en adelante con un importante ensanchamiento de la competencia que nunca fue acompañada realmente de las estructuras necesarias para abordar esto que hoy es un multifuero, esto que hoy, más que jueces de paz, somos jueces del territorio, habida cuenta la multiplicidad de competencias que tenemos. Somos competentes en faltas y contravenciones, somos competentes en el fuero civil y comercial en algunas cuestiones, competentes en el fuero rural, electoral, familia, dentro de familia la violencia familiar, defensa del consumidor, somos organismos de apelación de las faltas municipales. Es decir, hay un sinnúmero de actividades que se nos ha ido dando y acumulando sin el acompañamiento de las estructuras necesarias. Con el ADN de la justicia de paz, yo le digo que es el de la conciliación y la inmediación. Eso no nos es ajeno a los jueces de paz. Vivimos y convivimos todo el tiempo con nuestras decisiones y en el medio de los justiciables. No somos anónimos, saben quiénes somos, lo que hacemos y lo que resolvemos a diario. Sin embargo, la actividad jurisdiccional, que es la que generalmente emparenta al juez con la actividad diaria, no es la única que tenemos, como bien lo dijo la doctora Buffarini. Hay multiplicidades de actividades no visibilizadas que tienen que ver con la gestión de la oficina judicial, con la cuestión de estadísticas, rendiciones de cuentas, más en nuestro caso que estamos aislados geográficamente, es decir, somos oficinas de prácticamente todo, pero a su vez compartimos con el fuero de familia la alimentación de las cargas del registro de violencia familiar, cuestiones que también insumen recursos humanos, y en particular, en el caso de la justicia de paz, además tenemos a cargo nuestro las oficinas de mandamientos y notificaciones que nos llevan insumos y recursos humanos. Tenemos la actividad notarial o certificante del Registro Público de Comercio. Somos la mesa receptora de expedientes, es decir, no tenemos receptorías diferenciadas. Nosotros tenemos la tarea de la carga diaria de los expedientes que nos ingresan. Somos mesa receptora de los escritos judiciales que van dirigidos a los organismos departamentales y a su vez tenemos en nuestra tarea una cuestión delegada que es la de la designación de los asesores y defensores del sistema DOC previstos en el artículo 91 en la Ley 5827, que también insumen bastante tiempo en la orientación y atención a las personas que acuden con sus problemas al juzgado de paz para que puedan mínimamente acceder a la defensa gratuita o sin costo. Y a su vez también tenemos en nuestras comunidades la tarea de participar en la conformación de las redes sociales que son necesarias para el abordaje del flagelo que es la violencia familiar, participando de lo que son las mesas intersectoriales para poder mínimamente generar una atención digna. Y a su vez tenemos el impacto actualmente de la tecnología en nuestras estructuras. Bienvenida es la tecnología, pero también esto nos genera una mayor carga de trabajo diario en las organizaciones judiciales. En este escenario irrumpe este proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial y de Familia que claramente no tuvo en cuenta la situación estructural de la justicia de paz. Con el loable eslogan de lo que es un juez más activo, la oficiosidad y la oralidad masificada, se eleva este proyecto con un claro mensaje al Senado de la provincia de Buenos Aires, que es el de que no se necesitan partidas presupuestarias adicionales para la plena implementación de este proyecto, sobre la base de que el 70% de los juzgados civiles adhirió al Plan de Oralidad de Justicia 2020.
con lo cual equivale a decir que con las estructuras actuales se podría llevar adelante e implementar automáticamente este código sin ninguna modificación. Bueno, vamos a enumerar cuáles son las falencias estructurales que tenemos en la justicia de paz. En primer lugar, no hay equipos de videograbación por ahora o por el momento disponibles. No hay un diseño de una oficina judicial que pueda contemplar la proporcionalidad entre las causas que tenemos en trámite y estas nuevas actividades que se nos van a computar. Tenemos un límite humano que es el de la agenda, que ni por asomo es el que se acaba de reflejar en las pantallas. Nos abre la siguiente interrogante: ¿cuántas audiencias humanamente son posibles tomar con seriedad por día para un juez? Porque claro, cuando uno habla de justicia de paz, lo que uno imagina es la campaña, el pueblo pequeño allá perdido en el interior de la provincia de Buenos Aires, y sin embargo nos encontramos con que hay juzgados de paz que equivalen a 6 o 7 juzgados civiles juntos del interior de la provincia de Buenos Aires, o el equivalente a 2 o 3 juzgados civiles de la ciudad de La Plata en cantidad de casos, por ejemplo, Chivilcoy, San Pedro, Escobar, Coronel Rosales, Bolívar, Pehuajó. Claramente el número de causas en trámites y como multifueros superan ampliamente esas cuestiones. Este problema de agenda, ¿por qué lo sostengo? Porque además no es lo mismo la duración de una audiencia civil a una audiencia de familia. Claramente no son lo mismo e insumen otros tiempos y otras energías. Esta cuestión debe conjugarse también con lo dispuesto en el artículo 120, inciso 3, de la citación a las partes y la posibilidad de retirarse a los 30 minutos de citada. Claramente uno debe aspirar a que las audiencias se desarrollen en el tiempo y en la forma que han sido dispuestas, pero muchas veces quienes hacen familia saben que algunas audiencias sabemos cuándo arrancan, pero no sabemos realmente a qué hora terminan por la complejidad de la cuestión. Esto nos va a limitar necesariamente la agenda. Tenemos otro tema adicional en el caso de la justicia de paz, que es el tema de las licencias y las subrogancias. Acá no hay juez pasillo por medio, acá no hay juez de un edificio a otro, acá la posibilidad física es a decenas de kilómetros la posibilidad de que un juez subrogue estas situaciones, con lo cual la compatibilidad de agendas es bastante compleja. Tenemos otro tema más importante también, que es el de la coordinación de la prueba delegada, bien, porque esta prueba delegada, ya sea lo que hoy se conoce como confesional, pero que es la declaración de la parte o las audiencias testimoniales, deben ser combinadas estructuralmente con la audiencia de vista de causa fijada por el juez oficiante, con un claro avasallamiento de los tiempos y estructuras del juez o del juzgado oficiado. Cuando hablábamos de lo que es el problema de la agenda y el cúmulo en cantidad de audiencias, hoy analizar esas agendas implica que hay muchos juzgados de paz, que aquellos temas que pasarían a ser oralizados o por este sistema de audiencias generarían que la cantidad de horas hábiles y de horario de atención al público no sean suficientes para poder atender esas audiencias por día. Porque tenemos otro problema, se ha diseñado estructuralmente un proceso de familia basado en la actividad inicial de la etapa previa y la conformación, o el trabajo o la figura del consejero de familia. Estas cuestiones en justicia de paz no existen, no están, no las tenemos, con lo cual ese proceso de conocimiento que se inicia en el marco del juzgado de paz necesariamente e indefectiblemente va a llevarnos a la audiencia preliminar prevista. Ya tuvimos experiencias donde se ha legislado sin tener en cuenta las estructuras. Recientemente, no hace falta irnos muy atrás en la historia. En el año 2007, la ley 13.634 abrió con amplitud absoluta la competencia de los juzgados de paz sin analizar sus estructuras y se nos hizo competente en todos los temas de familia. ¿Saben cuánto duró la reforma? 2 años. 2 años porque fue imposible y porque implosionó el sistema
de justicia de paz. Tampoco tenemos en el ámbito de la justicia de paz los equipos técnicos suficientes para afrontar la labor interdisciplinaria que nos exige. Con el plus de las sanciones que bien citó la doctora Buffarini, que es el tema de la nulidad absoluta de todo aquello que no pueda ser delegado por el juez. Con otra causal más de nulidad, que también es necesario traer aparejada, que es la presencia de los asesores de incapaces. Nadie duda de su prescindencia, de su necesidad y de que es una cuestión que es personal e indelegable. La pregunta es si hoy estamos operativamente y estructuralmente en condiciones de garantizar en la provincia de Buenos Aires que haya tantos asesores de incapaces como audiencias simultáneas se dispongan. Si el asesor no concurre, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Es nulo? ¿No es nulo? ¿Avanzamos igual con la audiencia? Y es preocupante también la cuestión atinente a lo que son las demás sanciones, sobre todo en las cuestiones de violencia familiar. ¿Por qué digo esto? Porque yo no interpreto, como por ahí se ha deslizado, de que las audiencias en materia de violencia familiar sean delegables. A partir de la interpretación de las garantías que se le han dado a la víctima, que son loables, que es que puedan ser oídas personalmente por el juez, sí, tengo 4 minutos. Claramente entiendo que de la lectura del artículo 787 no serían delegables en principio esas audiencias, a excepción de cuando se presenta a la víctima en la sede del juzgado a denunciar, y ahí debería ser, sí, el 787 es de las garantías. Fíjate el 791, perdón. Y la otra sanción que es preocupante es el no cumplimiento de los plazos procesales. Como garantía a las víctimas de violencia se analiza la posibilidad de generar los medios expeditos para poder denunciar a aquel funcionario o juez que no cumple con los plazos procesales. En este mismo recinto, hace 20 días atrás, se juntó el Consejo Consultivo de Violencia Provincial, donde los órganos de control de gestión de la Suprema Corte elaboraron un diagnóstico que es tremendo, que están publicados en la página web, y es que del relevamiento de 7 departamentos judiciales, de una manera horizontal, se concluyó que con las estructuras actuales que hoy tiene el Poder Judicial, más allá de las medidas cautelares de protección, no se llegan con esas estructuras, pese al esfuerzo realizado, a abordar la problemática en los plazos y en los tiempos y en las formas que la ley actualmente está exigiendo. Con lo cual, la no posibilidad de delegar este tipo de audiencias, el 791 puede dar lugar a dudas e interpretaciones. Lo que es seguro es que el 797, que es las audiencias de participación en el proceso de aquella persona que ha sido denunciada, siguiendo los principios generales dispuestos en el Código, más los deberes del juez en el 32, inciso primero, claramente estamos ante una de las audiencias que no deberían ser delegadas y que deberían ser tomadas en presencia con el juez. Esto nos coloca en el mismo escenario que tuvimos hace 4 o 5 años atrás con la modificación de la ley 12.569, modificada por la ley 14.509, donde se estableció también loablemente el sistema de audiencias del artículo 11 a cargo del juez de manera personal, bajo pena de nulidad y demás sanciones, etcétera, etcétera. Esa situación sin analizar, o esa legislación sin analizar las falencias estructurales del Poder Judicial, llevó a que la Corte, por vía de acordada, en un lapso de 4 meses solamente de vigencia, tuviera que modificar esta situación, permitiendo la delegabilidad de las audiencias, habida cuenta que, por ejemplo, en algunos juzgados de paz como Malvinas Argentinas, las cantidad de audiencias que debían celebrarse por día eran entre 14, 15 o 20 audiencias. Una cuestión que es claramente imposible humanamente. Por lo demás, para ir terminando, porque nos quedan muchos temas para tratar de la justicia de paz, a manera de conclusión, claramente no prever estas falencias estructurales, no prever estas situaciones actuales, nos llevan a pensar que estamos nuevamente a las puertas de un colapso judicial
por no asignarse los recursos necesarios. Si esto colapsa, a quienes se perjudica lamentablemente no es al juez a quien puede ser sancionado, sino que es al justiciable. Con la oralidad solo, claramente no alcanza. Y a pesar de todo esto, aún sin la reforma procesal, la justicia de paz desde hace tiempo amerita una seria revisión estructural de las cuestiones que tiene en trámite. Muchas gracias. Le hemos dado a Javier el mismo tiempo de aplausos para que no se sienta mal. Acto seguido vamos a escuchar las palabras del doctor Gonzalo Javier Gallo Quintián, que es juez del Fuero de Familia del Departamento Judicial de La Matanza, al cual agradecemos su presencia y le concedemos sus 15 minutos. Muchas gracias. Gracias, ¿cómo están? ¿Me escuchan un poco? Estoy un poco incómodo acá. Yo no tengo la suerte de poder ver muchos amigos, porque básicamente no veo nada. La veo a la doctora Vigliardi, que la considero una amiga. Tenemos mucho diálogo por WhatsApp, en los foros y todo eso. Y nada, ahí les puse, tuve la suerte yo de improvisar y traerme un PowerPoint y coincidir un poco con todos, ¿no? Que una reforma procesal era necesaria. Y yo valoro mucho que hayan venido las personas que encabezaron el proyecto, que se involucraron activamente. Yo me enteré también, como decía la doctora, cuando ya estaba con estado legislativo, o cuando ya había sido ingresado. No tuvimos la suerte mucho de participar, pero sé que participaron personas muy valiosas. Pero don Dalmacio se nos fue y nos dejó una obligación de tener que cambiar el código. Con eso estamos todos de acuerdo, creo que los que estamos acá, los que están abajo, los que están en todos lados. Y el legislador nacional se metió norte, sur, este, oeste de los procesos de las provincias. Algo que supuestamente habían reservado hace muchos años, bueno, hicieron caso omiso y se nos metieron y tenemos que enfrentar la tarea. Y como decían acá, hoy no estamos bien, ¿eh? No estamos bien, pero yo creo que si se aprueba el proyecto vamos a estar un poco peor, pero todos, o sea, incluyéndome, incluyendo a los abogados, incluyendo al justiciable, incluyéndonos a todos los actores de la justicia. Le decía que don Dalmacio nos dejó y yo les voy a traer a don Ortega Gasset, no veo nada, pero voy a intentar. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Tenemos que intentar entenderle las circunstancias bajo las cuales va a salir a rodar el código si llega a ser aprobado, ¿no? El otro día vieron que tuvimos un día de descanso, un feriado por nuestro querido amigo, bueno, me pasé, don Martín Miguel, con Los Infernales, cual grupo de cumbia que está muy de moda. ¿Él qué hizo? Él trazó una estrategia de batalla muy distinta. Él no podía encarar, no podía hacer lo que él quería, que era encarar a todos los realistas y mandarlos al otro lado del continente. Lo que hizo fue, fijó una estructura que pudiera hacerse cargo de la realidad que él no la podía modificar. Entonces yo creo que hacia ello tenemos que encarar nosotros. Hablan mucho, yo he escuchado muchas veces el proceso eficiente. Para mí el proceso eficiente parte de una ley eficiente. Es imposible que podamos materializar muchos de los principios que todos queremos llegar a ver en la realidad. A mí me impactó mucho, yo tengo un primo en Holanda que es investigador y me contaba que habían encontrado la cura al mal de Parkinson. Y yo me quedé, wow. Me decía, el problema es que a los 3 meses te mata. Entonces yo dije, entonces no encontraron la cura. Me dice, sí, estamos analizando, ver si esto que encontramos, que es la cura, en la realidad, ¿qué es lo que sucede? Y se nos mueren todos los, no me acuerdo ahora si eran, pero que no esté ninguna asociación defensora de los animales, se nos mueren todos los ratones y todos los monos, creo que eran con los que lo implementaban. Entonces, bueno, la tarea hay que encararla y así como el doctor Baldo, estoy muy incómodo. ¿Me presta aquel micrófono, doctor? ¿Hay otro? Ahí estoy mejor. Ahí estoy, gracias. Este funciona. Toma, Javier. Bueno, les decía, me perdí un poco, pero tenemos que encarar.
podemos decir un montón de cosas y así como decía el doctor Val, lo bautizaron y le pusieron Fernández. Yo creo que me tendrían que bautizar a mí y ponerme Gonzalo Pragmático, porque mi idea acá es traerle un poco la realidad. Yo soy juez en La Matanza. La Matanza somos 2.200.000 habitantes. Somos 9 jueces, cuando estamos todos. Porque a alguno que otro se le ocurre enfermarse a veces y a alguno que otro se jubila. El otro día se nos jubilaron 2 y quedamos un poquito complicados y las subrogancias están lentas. Entonces, nos encontramos con que hay muchas opiniones, hay muchísimas personas que pueden decir y opinar, pero lo que son sagrados que son los hechos. Y ahí tenemos las estadísticas en materia de violencia. Las estadísticas en materia de violencia, mi juzgado, yo estaba totalmente preocupado por mi situación y cuando conocí a los jueces de Moreno General Rodríguez me relajé un poco. A mí me entran aproximadamente, me entran 400 casi expedientes por mes, 380. He llegado a tener días de ingresos de expedientes de violencia a 35, 40. A los 4 días de asumir como juez, me dejaron de turno en todo enero y el primer día me llegaron 180 expedientes. No sabía para dónde correr. Y ahora es mucho peor. Y eso fue, yo soy juez hace 10 años, eso fue allá lejos y hace tiempo, no se alcanza a ver todo cómo fue el incremento, pero un juzgado de paz, un juzgado de familia de Moreno General Rodríguez tiene hoy al año un ingreso de 8.000 expedientes. Yo fui a la Asociación Argentina de Derecho Procesal y me reuní con el doctor Rojas, su presidente, y con el doctor Arasi, que creo que todos lo conocen, y ellos me comentaban que estaban participando de Justicia 2020 y me contaban que estaban diagramando las leyes para juzgados con 400 expedientes al año. Y ahí yo levanté, dije, yo firmé ayer la estadística, 380. Me decían, ¿en serio? Te juro. ¿Lo apagué? ¿O dejó de funcionar? Por mes. Ahí está. Bueno, ahí están los totales por juzgado de familia, divididos, si alguien lo quiere alcanzar a ver, somos todos un poquito... No está funcionando, la tecnología no me ayuda. En San Martín hace 10 días que están sin sistema, los juzgados de familia, hace 10 días. Bueno, por mes en La Matanza están ingresando 380 expedientes. En Moreno General Rodríguez están ingresando 730 expedientes aproximadamente por mes. La gran mayoría, como decía Karina, son de violencia. Yo sé que ella en La Plata está creo que incluso aún más complicada. Saben que tuvimos, cuando salió la ley que comentaba acá el doctor Heredia, tuvimos una reunión muy importante con miembros de la Corte y también del Ejecutivo. Y el doctor Rondina, que no sé si está por esto que yo no puedo ver, que es juez acá de La Plata, trajo una planilla Excel que indicaba que él tenía que estar sentado 15 horas sin ir al baño para tomar las audiencias que le señalaba la legislación. Y ahí fue que la Corte salió en defensa de los más débiles y en un voto que voy a usar, que la parte de Negri dijo, referida a las audiencias, dicha imposición legal desborda a todos los jueces a quienes les ha sido confiada la competencia en la materia, en la medida que el número de causas con sus delicadas connotaciones crece día a día hasta sobrepasar las posibilidades humanas de su actuación personal en las complejas secuencias procesales que propone un tema como el de la violencia familiar. La problemática asume proporciones especialmente preocupantes en los juzgados de paz, especialmente cuando el juez debe atender junto al juzgado a su cargo la vacancia en otro distante de su lugar de origen. La exigencia de la ley, si bien desde un punto de vista general y abstracto resulta compatible con los derechos constitucionales, en los hechos concretos se vuelve contra esos mismos derechos al exigir a los jueces que deben custodiarlos y restaurar su vigencia esfuerzos que exceden toda humana posibilidad. Como enseña la filosofía clásica en la materia y resulta de la propia naturaleza de la cosa, la ley, además de recta y justa, debe ser de posible cumplimiento, oportuna en cuanto al tiempo y al lugar de su vigencia. Y en este caso, no lo es. Y ahí nos permitieron encajarle el problema a los secretarios. A mí me da mucho miedo que muchas de las leyes que yo veo, no estoy hablando precisamente del proyecto, me parecen de ciencia ficción. La tutela judicial efectiva con ciertas normas o ciertos parámetros que nos están dando no las podemos cumplir. Yo me estoy dedicando a esto, todavía no tengo hijos, estoy en vías, entonces tengo mucho tiempo libre y estuve indagando con otros colegas, ¿sí? Un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires le entran, de familia, con competencia en familia, le ingresan 140 expedientes por mes. Hace poco salió una ley fantástica de la provincia de Entre Ríos en materia de familia, le ingresan a un juzgado de Paraná, o sea que son bastante, la ciudad más grande que tiene, digamos, más complejidad de Entre Ríos, le entran 125 expedientes por mes, de toda temática. Y de repente dije, che, ¿y al juzgado al lado mío, civil y comercial, cuánto le entran? 124 expedientes por mes. Y el juzgado de responsabilidad juvenil que está ahí cerquita, 12.
Yo tengo un colega que es juez itinerante, subrogante, o que va cubriendo vacancias, y él me contaba que está en uno, que nos lo vamos a mandar al frente, me contaba que le ingresaron en un año 8 expedientes y que tienen trámite 4. Entonces yo me quería matar. Yo hice la cuenta. ¿Cuánto le pagaban por expediente? Me daban como 20.000 pesos por expediente. Yo hice la cuenta de lo que me tocaba a mí, me tocaban 300 pesos por expediente. E hice la cuenta de lo que tocaba el de Moreno General Rodríguez y tenía que poner plata. Bueno. Yo lo que quiero es dar un contexto. En la mesa de entrada de una responsabilidad juvenil tienen, ¿vieron para llamar botones en los...? Bueno, se alcanzan a ver, dicen, llame con amor, una cosa así. Toque y será atendido. Ahora me entendí a dónde voy. Yo no soy juez de 244.000 habitantes. Yo a veces soy juez de 500.000 y a veces soy juez de 750.000 habitantes. ¿Por qué? Porque subrogo. Y repito, mis colegas se enferman, a veces se toman vacaciones y se nos complica. Esa es la pila que me trajo el juzgado 6 a las 10 de la mañana en la subrogancia. ¿Sí? Aparte de mi pila. Yo me quedé así y le saqué una foto. Les voy a contar una intimidad. Tuve la oportunidad de dirigir un libro que prestigió la doctora Biliardi con su presencia sobre procesos de familia. Y armé un grupo de WhatsApp. Y en el grupo de WhatsApp puse esa foto para que las personas que escribieran en el libro tuvieran conciencia de la realidad que se vivía día a día. Y si, che, pero vos sos de La Matanza, y solamente no es en La Matanza, ¿sí? Creo que toda la provincia de Buenos Aires está en un caos. Yo me siento con autoridad para hablar a veces del proceso civil matrimonial, digamos, que excede al de familia, pero quería marcarles esta situación para que entiendan por qué viene todo lo que les voy a decir ahora. Y nada, lo perfecto dicen que es enemigo de lo bueno. Entonces tenemos que ver qué es lo que podemos hacer con lo que tenemos. No buscar una ley que podemos estar de acuerdo. Yo hace 20 años que soy profesor de Derecho Procesal. O sea, no es que me puse a hablar de esto porque no sé de qué hablarles. O me quede un poquito de soberbio, no disculpen. Pero lo que les quiero decir es... Todo tiene que ver con las circunstancias. Vieron Cortés y Gasset decía, a mí se me hace muy difícil. Y algo que decían ellos, yo soy juez de familia la mitad de la mañana y la otra mitad de la mañana soy psicólogo. La gente cuando me conoce, pues es fundamental que conozcan al juez, fundamental, me habla de su vida y me cuenta. Porque él no le cocina esto. Porque ella, y la gente es fundamental que yo le escuche por más que no tenga que ver a nada con el objeto del proceso. En nada. ¿Sí? Entonces yo tengo un desgaste personal inmenso. Y la gente espera que les dé una respuesta. Ayer pacté la entrega, la restitución de los juguetes de un nene. Los dejan en el juzgado y los vienen a buscar el otro día, porque entre los dos abogados no se hablan. Ser juez de familia es muchísimo más que aplicar las normas. Y les juro, estamos re complicados. Cuando digo re complicados es súper complicados. Una cosita. Hay muchas audiencias que son al divino botón. No sé si es muy académico decirlo. Porque en familia está en juego el orden público. Entonces hay muchas que no puedo conciliar. Entonces voy, está mi presencia, se fija el tema de decidendum, ¿sí? La cuestión principal a resolver y se proveen los medios de prueba. Hasta es un trámite. Porque algo que en su momento tuve la oportunidad de hablar en familia, nosotros estamos con la oralidad, que lo dijo Karina también, estamos hace mucho y se fijan las audiencias y se toman. Pasa que, si bien decían, no sé si hay tantas sanciones y tanto miedo, hay una que es que si no habilitamos también el horario fuera del 8 a 14 también tendríamos sanciones. Nada, yo cada vez que lo leía me sentía, por un lado, Superman, porque dije, confían en mí de una manera excepcional, y por el otro lado me preocupaba muchísimo. Si me queda tiempo, que creo que sí, me voy a poner a hablar un poquito de algún que otro artículo. Yo pienso 3 minutos. ¿En qué nos puede ayudar la ley? Pues yo no pienso que la verdad que nadie quiera hacer una ley que esté en contra ni de las personas, ni que yo soy persona también, de los jueces, de los secretarios, de los empleados. Dije, ¿cómo nos pueden ayudar? Sacándonos trabajo. Nosotros hace un año, creo, tuvimos una reunión, no sé si hay un juez de familia, en el ministerio y nos contaban que nos iban a achicar la competencia. Todos, bravo. En base a eso, de los 124 expedientes que tiene un civil al lado mío, nos dijeron que le iban a ver si les daban un poco más de competencia. Bueno, el proyecto de código nos la amplía. Nos da los daños y perjuicios en materia de familia, de derecho de familia. No me reconociste, entonces te hago el daños y perjuicios. Nos da violencia de género. Y no determina en ningún lado si es violento, porque dice violencia familiar y de género. Si yo acá a la doctora le digo, ¿por qué estás hablando? Anda a lavar los platos, es una cuestión de género, sería violencia, y entraría en un juego de familia. En algún lado tiene que ir, yo lo entiendo. Pero ¿por qué eligen familia? Los daños y perjuicios.
¿Repercutía tanto en un daño, en un juzgado patrimonial, civil y comercial? No. ¿Dónde fue a parar? Con nosotros. Y yo tampoco sé si tengo la especialidad para abarcar de manera adecuada un daños y perjuicios. ¿Sí? Es muy difícil, no sé si tengo el tiempo y no sé si tengo. A eso súmenle que se sumaron las uniones convivenciales, que antes, ¿dónde se definían? En un civil y comercial. Bueno, se nos fue, se nos fue, se nos fue. Voy a hacer una... Nos quitaron, creo que lo que más queríamos, que era el proceso de alimentos. Si alguien litiga en un proceso de familia, en juzgado de familia, va a ver que los procesos de alimentos eran, si no el único, el que mejor funcionaba. ¿Sí? No tenías inmediatamente las ausencias, las audiencias, las fijaba, ya fijaba los provisorios, el 99% de las veces no venía la otra parte, no podía producir muchísima prueba por más que sea ampliado con la jurisprudencia, era verdaderamente efectivo. Y no sé si el proceso en sí, ¿saben que era muy efectiva? La ejecución. La ejecución, que está vigente hoy, no necesita que la liquidación sea bilateralizada, inmediatamente se podía ejecutar, nos da muchas oportunidades y muchos resultados. El proceso de alimentos, confiando quizás en la plena vigencia de pequeñas causas, porque habría que ver cuál se aplicaría, o cualquier otro, desapareció. Un temita que me apuro, beneficio de litigar sin gastos. Yo estoy en Matanza, que está lamentablemente caracterizada por la pobreza. El artículo 72 da la posibilidad... ¿Tengo que salir de acá? Sí. El artículo 72 marca como que presume que se está en estas circunstancias, ¿sí? Que es alcanzado por el beneficio de litigar sin gastos, y no incluye muchísimos procesos que creo que se podrían... que podrían abarcar. La otra vez hablaba con el juez de Pergamino y le decía, no, porque yo quiero sacarme las inscripciones de nacimiento. Y me dice, ¿tenés inscripciones de nacimiento? Me dice, vos sos de La Matanza. Bueno, yo tengo un montón de inscripciones de nacimiento. La inscripción de nacimiento es una información sumaria, relativamente fácil, viene siempre con un beneficio de litigar sin gastos al lado. ¿Y quién patrocina el 75-80% de los expedientes? La Defensoría. La Defensoría hace un control de admisibilidad primero de si va a intervenir o no la mal determinada a veces de pobres y ausentes. Entonces yo creo que podríamos permitirle, máxime cuando no hay contendiente, que el beneficio de litigar sin gastos en estos casos sea automático. A mí me sacaría mucho trabajo. ¿Cuánto te saca? 10, 15 por mes. Ya me voy. Ya me voy. Ya te miré. Miren, voy a hablar dos cosas. Algo que a mí me da miedito es que no se enmarcó en algunas tendencias modernas legislativas, que es hacer una ley procesal específica de familia, sino que al final dejaron unos artículos que determinan el alcance o el modo de intervención en ciertos temas. No deroga de plano muchísimas de las normas, entonces quedan subsistiendo. Por ejemplo, en el articulado de violencia no está la exclusión. Por ejemplo, en un cambio que hubo la última ley que modificó, que fue significativo, prohibió las audiencias. Yo me quedo así, las audiencias de conciliación, no las audiencias. Instauró otras. Van a quedar viviendo, y apurándome, el divorcio. Después les podría hablar también de la mediación, que me gustó, y del consejero. El divorcio me parece muy exiguo el plazo de 5 días. Yo lo hablaba con una secretaria mía que tuvo hace poco un divorcio y me decía, y ella es secretaria en un juego de familia, cuando me llegó la demanda de divorcio me puse a llorar. Después que me puse a llorar, me recuperé y salí a buscar un abogado. Ya me había pasado un día. Cuando conseguí al abogado y se lo mostré que me diera bolilla, fueron 2 días. Hasta que me lo leyó 3 días, lo habló conmigo, no llegué nunca a hacer la propuesta. ¿Sí? Nosotros en el juzgado damos traslado por 10 días. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hay que ver no es el divorcio, porque en realidad no se discute nada del divorcio, sino que se discuten todas las cuestiones que están derivadas. Entonces estaría bueno darle muchísimo más plazo. Y yo no le exceptuaría de la mediación el divorcio, porque el divorcio tiene un contenido extra, disolución de esa unión, mucho más grande, y nos permitiría muchas soluciones. Si me quedé con un montón de cosas que decir, lamento no tener más tiempo, espero que podamos perfeccionar, porque la verdad una modificación del código es necesaria, y que podamos hacer una ley que no que nos satisfaga a todos, pero que podamos concretar, que podamos realizarle y darle el servicio de justicia. Y una cosita más, incluyamos a los abogados, no nos den más tareas administrativas a los juzgados, es dificilísimo. La carga de los, no sé quién hablaba, la carga del sistema de la Augusta demora 12 minutos, está tabulado, demora 12 minutos por expediente. Si te entran 35 expedientes, ¿cuánto tiempo perdiste una persona
para ese dato. Entonces, busquemos también, que yo lo vi que me pareció que estaba muy buena la idea de que los colegios de abogados tengan una amplia participación y pudieran certificar copias, darle más valor al abogado y más valor al colegio de abogados y que puedan hacer más tareas. Hoy en día todas las tareas las tenemos que hacer nosotros, desde inscripciones de los divorcios, desde las inhibiciones. Hay muchísimas tareas administrativas que parecen insignificantes y para nosotros es perder 1 o 2 empleados por día. Disculpen, que tengan una muy buena tarde y estamos al habla. Le agradecemos. Bueno, por último, para cerrar este bloque y dar paso luego al debate y a las consultas que se van a realizar seguramente e intercambio de ideas que se van a hacer los panelistas y luego las preguntas del público, vamos a cerrar el bloque con la intervención del profesor Roberto Berizonce, conocido por todos, que la idea de la jornada y desde la Suprema Corte de Justicia fue, además de traer a los operadores jurídicos involucrados directamente con la aplicación de lo que es un código procesal y además de los autores de la comisión redactora de este código, traer una visión, digamos, me va a permitir Roberto, y él no me va a pegar, superadora de las coyunturas, de las urgencias y de los problemas. Una mirada que nos va a nutrir desde la experiencia, desde el conocimiento y desde la mesura con la que siempre nos acostumbra Roberto. Así que lo escuchamos. Eso sí, el hecho que uno lo quiera, Roberto, no significa que sea muy riguroso en los 15 minutos que tenga que utilizar. Bueno. A ver, ¿cuál te preferís? ¿Cuál prefieres, Roberto? Bueno, buenas tardes a todos. Es una gran alegría estar acá una vez más. Quizás 50 años hablando de reforma procesal, una vez más. Agradezco a la Corte, agradezco a mi querido amigo Eduardo de Lázari por la invitación y la presentación me excede completamente. ¿Soy mago? ¿Yo qué solución tengo acá frente a lo que por un lado podría decir voluntarismo legislativo y por otro lado podría decir pesimismo sin barreras del otro lado? Muy difícil encontrar puntos intermedios acá, pero quisiera dejar 2 o 3 ideas, nada más, pero ideas, creo que ideas viscerales. Primero, estamos hablando de política judicial. Entonces, si el sistema de justicia es eso mismo, un sistema, no se puede agotar en un código procesal. Ya arrancamos mal si pensamos que el código procesal pueda ser una panacea para resolver los problemas del sistema de justicia. Porque el sistema supone, primero y fundamentalmente, hombres, jueces, abogados, litigantes. Segundo, presupone medios materiales, presupone presupuesto. Y finalmente, modelo procesal. De nada sirve trabajar con el modelo procesal si no vemos el sistema completo. Entonces, primer punto a remarcar estamos entusiasmados con un código procesal que, por supuesto, no agota ni mucho menos los problemas del sistema. Tenemos que verlo sistémicamente, que es lo que lamentablemente pareciera que no se hizo desde la comisión. Es decir, lo primero que tendríamos que tener es un cuadro de situación, un diagnóstico, dónde estamos parados, qué es lo que tenemos, qué órganos nos faltan, qué órganos por ahí pueden tener un poco más de margen para un sistema nuevo. Esto era lo primero que debía de haberse hecho, no lo último. Ahora estamos, creo, de algún modo obligados, si se pretende salvar el proyecto, de hacer las estadísticas, hacer el cuadro de situación, todo lo que en definitiva debió haberse hecho antes. Hacer el cálculo del costo de la infraestructura, hacer el cálculo de las posibilidades materiales y humanas de los operadores para poder insertarlos en un esquema nuevo
que viene a cambiar las reglas. Punto 1. Punto 2. Por suerte, y quizá en estos 50 años debe ser la primera vez, no aparece nadie defendiendo la escritura. No hay ningún escrituralista. Todos se declaran oralistas. Yo diría, como diría mi maestro Sentís Merento, inmediacionistas. El principio fundamental es la inmediación. Por eso es que el juez tiene que estar sí o sí, pero tenemos que formar o darle las condiciones para que pueda estar razonablemente en las audiencias. Todo lo demás no sirve, como no sirvió la audiencia preliminar desde la 22.434 en La Nación, no sirve porque ni los jueces ni los abogados van a estar preparados para ir tan solo a la audiencia preliminar, siendo que la mentalidad general es de la escritura. Entonces, estoy incorporando un cuerpo extraño y es lógico que haya pasado lo que viene pasando hasta el día de hoy. No puede concebirse un sistema de oralidad solamente pensando en audiencia preliminar. Otro punto que me parece muy importante y creo que sería el central en estos debates de hoy. Creo que habría que razonar de otra manera. Tenemos que, si partimos de la realidad, y todos estamos de acuerdo que tenemos que partir de la realidad nos está diciendo que la judicialización de los conflictos avanza y avanza, sin límite. Y esto está en los hechos, en la naturaleza de las cosas. Simplemente porque hay mayor conocimiento de los derechos, hay mayor acceso a la justicia, hay mayor empoderamiento de los ciudadanos. Esta es la realidad. Quiere decir que el flujo, y acá viene el punto central, el flujo de los conflictos que llegan a la justicia, ese es de algún modo la entrada, es inmanejable, porque de lo contrario estaríamos coartando el acceso a la justicia. De modo que acá no hay alternativa, se van a multiplicar los asuntos, van a aparecer nuevas conflictividades. ¿Quién pensaba en violencia familiar hace 15 o 20 años? No porque no lo hubiera, sino simplemente porque no se judicializaba. No había jueces que fueran competentes. ¿Cómo terminaban? Terminaban en la comisaría. Pero esto, que es la realidad, va a seguir siendo así. Es decir, hoy es la violencia familiar, mañana aparecerá otro tipo de conflictividad. La sociedad evoluciona, la sociedad cambia, la sociedad avanza y la justicia no tiene otra alternativa, gracias, por supuesto, gracias a Dios, que es la justicia y no que estén pensando en órganos administrativos. La justicia está abierta para dar solución a los conflictos de los ciudadanos. Es la última, la primera y la última de las vallas contra la arbitrariedad, contra el antojo, etcétera, etcétera. En esto tenemos que estar de acuerdo. Otro punto significativo. Si esto es así, si no va a parar esa judicialización de los conflictos, pues tenemos que pensar en alternativas a eso. Tenemos que pensar en modos de algún modo, descomprimir lo que, a consecuencia de ese mayor acceso a la justicia, genera el fenómeno también inacabado e inacabable de la sobrecarga de los tribunales. Mayor acceso a la justicia, mayor sobrecarga de los tribunales. Ni qué decir que del lado del presupuesto siempre se hacen oídos sordos, antes, durante y probablemente después. Así que por ahí tampoco podemos tener mucha expectativa. ¿Qué hacemos entonces? Tendríamos que pensar de algún modo, algunos modos de poder ir manejando ese flujo. Es decir, hacer que el flujo, en definitiva, se canalice de otra manera. No estoy propiciando de que cerremos el acceso a la justicia, no. Pero tiene que haber otros canales. Y creo que uno de los grandes aciertos que tiene el proyecto, que recién lo mencionó Pablo Grillo, es este canal
aliviador, este canal desagotador, que es el de organizar a partir de la actual mediación todo un sistema. Yo creo que hay una acción, tenemos que hablar de una acción de prueba, una acción dirigida a probar antes del conflicto, incluso durante el conflicto también, porque esto está elaborado sobre la base de la prueba anticipada. Y la prueba anticipada, con un criterio muy, muy mezquino, los códigos actuales la limitan a los casos de urgencia. Si no hay urgencia, no hay posibilidad de involucrar al Poder Judicial en la prueba. Y la prueba es el momento decisivo del conflicto. Y en algún momento, hace ya más de 20 años, se pensó que esto se podía canalizar, esta litigiosidad se podía canalizar sin comprometer la ya carga bastante que tenía el Poder Judicial a través de la mediación. Lamentablemente fracasó, por muchas razones fracasó. Entonces, ahora la idea que trae el proyecto, que me parece muy buena, es utilizar la mediación precisamente para, a través de la prueba anticipada, que ya no sería la urgencia el único supuesto, ni siquiera sería el más importante, porque está previéndose que el supuesto más importante o los supuestos más importantes, y discúlpenme que lo lea para no perdernos, en los casos en que la prueba sea susceptible de viabilizar la autocomposición u otros medios adecuados de resolución de conflicto, el inciso 2 del artículo 332, o cuando el conocimiento previo de los hechos permita justificar o impedir el enjuiciamiento del caso. Fíjense qué amplia avenida. Esto está tomado del Código Procesal Civil brasileño de 2015, uno de los más importantes en este momento, de los más avanzados de América. No, está puesto ya en la pantalla para que lo vean ellos. Bueno, acá tenemos un camino en definitiva, porque fíjense, además, la particularidad de que la prueba anticipada podrá producirse durante la instancia de mediación, si hubiere acuerdo de las partes. Se prevé que al iniciar la etapa de mediación, la parte requirente deberá acompañar como requisito de admisibilidad información detallada de los rubros que componen su reclamo, la nómina de testigos con indicación de los hechos que se pretenden probar, copia de los documentos, puntos de pericia. El mediador fijará primera audiencia a la que citará a la contraria con copia de la presentación e información, y ella, al comparecer, la requerida para fundar sus defensas, deberá presentar la misma información. Si hubiera acuerdo entre las partes respecto de la fuente, medios de prueba o información que se procure obtener, el conciliador procede a requerir al juzgado se provea lo necesario para la producción de la prueba. En este supuesto, la etapa de mediación queda suspendida hasta tanto termine o se cumpla con las medidas, al cabo de lo cual se reanuda la mediación. El objetivo del intercambio de información previo a la demanda y ulterior producción de pruebas anticipadas es, naturalmente, facilitar la autocomposición del conflicto, sea que lo logren por sí solas las propias partes, ya con la intervención del mediador. La producción de las pruebas tiene lugar en sede judicial según las reglas de los medios respectivos. Si no se logra el objetivo, de todos modos el mediador deberá dejar constancia en el acta del cierre de la mediación de la información intercambiada por las partes. Desde luego, la prueba obtenida puede ser utilizada en el juicio de cognición ulterior. Y acá, en esto, me parece que tenemos que tener muy claro cómo está compuesta la litigiosidad hoy y la incidencia que tienen, entre otros, los accidentes de automotor, es decir, los daños, y este sería el camino adecuado para resolver esa gran masa. No es que todo vaya, que la mediación del 20 o el 30% de efectividad vaya a pasar automáticamente al 60 o al 70. Quizá así sea,
quizá así sea, pero lo importante es que ya tenemos hecha la prueba y tenemos hecha toda la prueba. Si no lo arreglan las partes, quizá el juez lo pueda decidir allí directamente con lo que tiene. Este es un canal, y un canal creo en el cual hay que prestar mucha atención y tener en cuenta cuando se vea o se analice la forma de buscar estos medios de descomprimir la litigiosidad o reencauzarla, en definitiva. Y otra cosa importante, no sé cómo vamos. Todo el tiempo. No, con todo el tiempo no. Se aburren. ¿Qué? 3 minutos. 3 minutos, bueno, 3 minutos. Es un montón. Es un montón. Bueno, en definitiva, no nos encerremos en un debate inconducente entre nosotros mismos, no llegamos a ningún lado. Si unos nos ponemos en el voluntarismo de imponer un código desde la teoría y otros nos ponemos a la retranca del otro lado diciendo que es imposible, pues perdemos otra oportunidad. Este es el punto y esto es lo que personalmente más me duele. 50 años perdiendo oportunidades. Mi maestro Morelos se pasó la vida esperando oportunidades, se le pasó la vida. Y son 50 años, ¿sí? Al punto de que alguna vez dijimos que la reforma procesal esperada desde siempre, cayó del cielo en 2015 con el Código Civil y Comercial de la Nación. La mayor reforma procesal en los últimos 50 años provino del Código Civil y Comercial de la Nación. Todo lo contrario de lo que debería ser, por supuesto. Pero mientras tanto, nosotros no avanzamos un palmo desde hace 50 años. Estamos discutiendo exactamente lo mismo que en 1966-67 discutía Morelos en una comisión. Y los motivos o las razones de por qué estamos empantanados siempre son las mismas. Siempre el argumento es, no es la oportunidad, no es la ocasión. ¿Saben quiénes dijeron no es la ocasión para implantar la oralidad? Estamos de acuerdo con la oralidad, pero no podemos implantarla. En 1966-67, Colombo, Palacio, la comisión que hizo el código vigente, dijeron lo mejor es la oralidad, pero no estamos en condiciones. Pasaron 50 años, señores y señoras. 50 años pasaron. No nos podemos quedar otra vez acá paralizados. Tenemos que buscar la forma. Creo que tenemos que reflotar este proyecto, porque este proyecto, a diferencia de todos los demás, este tiene la carta ganadora. La carta ganadora es que se pudo probar en la realidad. Se pudo probar en la realidad. Está la experiencia de los valerosos jueces, de las 2/3 partes de los jueces de la provincia. Y esta experiencia ya está acreditada con números. Entonces, esto no se puede tirar por la borda. Tenemos que buscar la forma de que esto, en definitiva, esta vez sea la vez de la oralidad. Si no, habremos pasado otros 50 años sin justificar qué hacemos. Y digo, no solamente los procesalistas, los abogados, los jueces, porque estamos todos en la misma encrucijada. Y diría otra sola cosa, nada más, aparte, que sería una especie de apéndice también para dejarlo librado a que ustedes piensen, porque en realidad acá en esta mesa hemos hablado de muchas cosas, pero creo que de muchas cosas importantes, me hace recordar a lo que hacen los políticos en épocas de campaña, ¿no? Y sobre todo antes. Hablan genéricamente de 2 o 3 cosas, pero pasan a nado los grandes problemas. Nadie habla ahora de educación, nadie habla ahora de subsistencia del sistema energético, etcétera, etcétera. Bueno, pero fíjense ustedes, me parece importante pensar que el buen propósito que han tenido los proyectistas cuando intentaron recomponer la clave de todo el sistema procesal, que son las estructuras procesales. Antes era todo proceso ordinario, del 67, 68 para acá era proceso ordinario, sumario, sumarísimo. Ahora estamos en un proceso ordinario que otra vez pasa a ser el eje, lo fundamental, y otros procesos de conocimiento que se han distribuido, ha habido una redistribución de las materias, en la cual vale la pena pensar también en aras de imaginar el desagote judicial. No solamente por el desagote de entrada, sino el desagote a través de la recomposición
de los tipos procesales, porque acá aparece estos procesos de pequeñas causas, que bueno, podemos discutir muchas cosas del proceso de pequeñas causas, pero ahí está el proceso de pequeñas causas. Y también está la gran novedad, que acá no se ha hablado, que son las estructuras monitorias. ¿Qué es lo que han hecho en el proyecto? Pues el artículo 320, es decir, esa larga nómina del artículo 320, prácticamente la han llevado sea al proceso monitorio, sea a las pequeñas causas, que esto también hay que tenerlo en cuenta, no es lo mismo un proceso ordinario que un proceso monitorio que llegamos directamente a la sentencia. Sí. Procesos monitorios en el artículo 650, ámbito de aplicación, obligación exigible de dar cantidades de cosas o valores mobiliarios o cosas muebles ciertas y determinadas, artículo 320 actual, 650. Restitución de inmuebles dados en comodato, artículo 320, inciso 2 actual, desalojo de inmuebles urbanos por vencimiento contractual y falta de pago, sería el 320 por la remisión que tenía el 673 anterior. Obligación de otorgar escritura pública, no la resolución del contrato de compraventa que queda para el ordinario, pero muy importante, obligación de otorgar escritura pública, también 320, inciso F, transferencia de automotores, embarcaciones, inmuebles registrables, son todos supuestos contemplados en el actual artículo 320. Acá hay un gran desagote de la conflictividad. Acá no tenemos que caminar todo el proceso con las audiencias. Acá directamente es la sentencia. Lo que falta, y esto es lo que debió de haber hecho también la comisión, es tener estadísticas para saber cuantificar qué es lo que va o qué es lo que se descarga por vía del monitorio y qué es lo que se descarga por los procesos de pequeñas causas. Bueno, esto era lo que les quería decir en definitiva. No nos sintamos enredados, no pensemos que estamos en la encrucijada que es blanco o negro. Maestro Morelo decía siempre, vamos a encontrar algún gris potable para todos. No echemos por la borda este esfuerzo, que es el esfuerzo de 50 años, no es, este es el esfuerzo que viene detrás de muchos fracasos. El fracaso del 72 con la ley de proceso oral ante el tribunal colegiado de la 78-41. Viene después de eso, cuando nos rehabilitamos de todos los golpes que había sufrido la oralidad, pudimos sacar adelante el proceso de familia, los tribunales de familia. Después se reconvirtieron siguiendo, no por necesidad, pero también siguiendo una línea que es universal. Todos los tribunales orales comenzaron siendo colegiados y en el mundo, en toda Europa, desde fines de los años 90, todos los tribunales colegiados fueron unipersonales. Acá lo que se hizo fue seguir nada más que eso, pero no quiere decir que haya fracasado la oralidad, ni mucho menos. Entonces, ahora la realidad, estamos acá donde estamos. Pensémoslo en función de política judicial, poniendo todo en la bolsa e incluso separando también, porque no creo que los problemas de la justicia de paz, con la gravedad que tienen, puedan ser resueltos por un código procesal. No, yo creo que esto tiene que de algún modo separarse. De alguna manera, aunque pueda parecer retrógrado, pero los que tenemos años nos acordamos y litigamos ante la justicia de paz originaria, que estuvo vigente hasta los años 80, de justicia de paz degradada, desvalorizada, pero la del buen vecino, la de a verdad sabida y buena fe guardada, litigábamos allí y allí el procedimiento era distinto al del Código. Recién en 1980 se creyó dar un avance diciendo uniformemos todos, pero es evidente que no caben los dos dentro de los mismos odres. Tenemos que separar acá, yo creo, problemática global de la justicia de paz, sistémica de la justicia de paz, debería ser tratada por separado de lo que estamos hablando, que es la reforma y la implantación de la oralidad en el proceso civil. Bueno, algunas ideas nada más. Les agradezco la atención
a todos y creo que es una invitación para seguir discutiendo, seguir analizando, seguir buscando la forma de cómo salvar la oralidad. Bueno, han sido los 15 minutos más largos de la historia del derecho procesal. En honor a Roberto. Le agradecemos a Roberto. Creo que están dispuestos a tomar un café. Les doy, antes de retirarse por 15 minutos, hoy el número a jugar es el 15. Antes de que se retiren por 15 minutos para tomar un café o descansar un poco, al regreso vamos a invitar a todos los disertantes para que el intercambio de ideas que seguramente ha surgido a partir de las ideas que han surgido en sus exposiciones, seguramente ellos se podrán preguntar entre ellos y luego de un breve lapso donde le daremos tiempo para esto, pasaremos a evacuar las consultas indicadas a cada uno de ellos de acuerdo al sistema electrónico que les hemos ofrecido. En 15 minutos puntuales estamos de regreso. Gracias.